Un saludo cordial para todas y todos. Damos inicio a la cuarta sesión de Cuidado y Promoción de Salud en Educación Inicial, una asignatura destinada a las estudiantes de primer año de Educación Parvularia, una asignatura que busca, como lo dice su nombre, el cuidado y la promoción de la salud, sobre todo en una edad tan importante como la que nuestras colegas trabajan, ¿no es cierto?, que es una edad pero fundamental en la vida de las personas. La sesión de hoy día, y agradezco la invitación del profe Ulloa, tiene que ver con hacer tres experimentos que van a buscar que ustedes comprendan la formación y la gestación del sistema musculoesquelético, ¿sí? Desde ese momento de la concepción, ¿no es cierto?, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, forman una célula y desde ahí parte todo un camino lleno de etapas y lleno de procesos que hoy día los vamos a compartir. La sesión de hoy día básicamente busca profundizar en esos aspectos para lograr entender y comprender cómo ese esqueleto, cómo ese cráneo, cómo esa columna vertebral y los 206 huesos y todos los accesorios que hay alrededor del sistema musculoesquelético. Hablamos de sistema musculoesquelético cuando conectamos no solamente la estructura ósea, sino que también la acompañamos de la estructura muscular, cartilaginosa, ligamentosa, sinovial y todos los tejidos que componen este sistema. Por eso es que hablamos del sistema musculoesquelético. Desde la conformación, desde la estructura, desde la visualización de estructuras óseas, pero también pasando por las distintas etapas. En esa imagen logramos observar el cráneo de, es probable, un recién nacido, ¿no es cierto?, que dista bastante del cráneo de una persona adulta, un cráneo consolidado, ¿no es cierto?, fijo, estable, y acá es un cráneo que tiene bastante espacios por completar, donde están pasando una serie de fenómenos que tienen que ver con la configuración de esta estructura. Uno de los experimentos tiene que ver también con comprender este proceso que ocurre fundamentalmente en los primeros meses de vida. Y cómo, hilando más fino, llegamos a ver un corte de un hueso, ¿no es cierto? Ese es un corte de una estructura ósea que logra visualizar ciertas características. Es un hueso, pero resulta que tiene como distintas zonas y se ven distintos tipos de estructura ósea. La sesión de hoy básicamente busca poder profundizar y analizar este tipo de situaciones. Vamos con el experimento número 1, redoble de tambores. Después, cuando edite todo esto, le voy a colocar efectos, fuegos artificiales, sonidos, pero va el primer experimento. Y el primer experimento básicamente tiene que ver con hacer aparecer acá un óvulo y un espermatozoide. El momento de la concepción, cuando se unen, ¿no es cierto?, y empiezan a ocurrir una serie de fenómenos tal como la muestra la imagen. Cómo ese espermatozoide es capaz de traspasar esa pared, ingresar al citoplasma, es una célula finalmente, dos células que se unen y empiezan a conformar una sola estructura. ¿Sí? Esa es la primera etapa. Esto que estoy mostrando acá corresponde a la primera etapa, que es tremendamente importante. El momento de la concepción, el momento de la fertilización finalmente, donde este espermatozoide conecta con este óvulo, y desde ahí, desde ese momento, empiezan a ocurrir una serie de fenómenos que son los que van a terminar, y ese es el final de la historia y el tercer experimento, terminan con la estructura ósea formada, el sistema musculoesquelético configurado y listo para moverse, para saltar, para jugar, para trepar, para caminar grandes distancias, en fin. Momento 1, parte del experimento, materiales, goma eva, ¿no es cierto?, plumones. Me quedó prácticamente igual. Ese encuentro es fundamental. ¿Qué pasa en la siguiente etapa? En la siguiente etapa se forma una célula. Se fusionaron, el material genético de ambos se fusionaron, ¿no es cierto? Y a las pocas horas empiezan a ocurrir una serie de fenómenos. Las primeras horas, los primeros días, los primeros 4 días son fundamentales. Este experimento va a mostrar lo que ocurre en los primeros 21 a 28 o 30 días. La historia termina con la conformación del embrión. Ojo que el embrión ya se empieza a configurar en los primeros 2 o 3 días. Al tercer día ya tenemos lo que es el primer esbozo de un embrión.
Primera parte de la historia, pum, miren lo que ocurre, y aquí hago la primera magia, hago un movimiento, y miren lo que ocurre, se fusionan y se forma una célula. En el día 2, o al final del día 1 y el día 2, aparece una segunda célula y ya se empiezan a multiplicar, ya no es una, ya no es un cigoto, que es en la primera etapa, un cigoto, ¿no es cierto? Sino que ese cigoto se reproduce y empieza una división celular y ocurre que se empiezan a fusionar y aparece una segunda célula. Hago mi siguiente magia, muevo muy bien esto, cambian de color, ¿no es cierto? Porque se empiezan a dosar una serie de estructuras, nutrientes, en fin, y miren lo que ocurre, pasamos al día 3, 4 y ya se empieza a formar una fusión de estas células y ya no son una célula, ni dos, ni cuatro, ya empiezan a ser 8 células en los primeros días, 16 células, 32 células, y lo que ocurre que en el día 4, estoy hablando del día 4, post unión del óvulo con el espermatozoide, lo que ocurre es que esto finalmente se termina transformando en una especie de mora, ¿no es cierto?, que tiene muchas divisiones celulares, donde hay muchas células, ¿no es cierto?, cada una de estas rasgos que tiene esta pelotita corresponde a todas esas uniones. ¿Qué pasa aquí? Se termina formando el blastocito, y ese blastocito va a ser fundamental para la formación del embrión. Entonces ya tenemos 3, 4, 5 etapas, estamos hablando de los primeros 5 días, y esto empieza a avanzar, ya llevamos una semana, se empieza a multiplicar y empiezan a ocurrir una serie de reacciones. ¿Qué ocurre posteriormente? Aproximadamente entre el día 18 y el día 21, esta estructura se transforma en lo que se conoce como una placa neural. Esta placa neural ya tiene material genético y va a ser el origen del sistema nervioso central. Y eso sí que es importante y es un hito fundamental en la formación del embrión. Cuando ya se le forma su sistema nervioso central y empezamos a observar que está el encéfalo, el cerebro se está formando, la médula espinal y todo el conjunto de nervios que van a ser fundamentales para nuestra vida. ¿Qué ocurre? Día 21, 3 semanas de gestación, 3 semanas recién, 21 días. Ya vamos a ver qué ocurre. Muchas personas, muchas mujeres quizás no tienen idea, no saben, muchas parejas no tienen idea que se embarazaron y finalmente están ocurriendo fenómenos que son fundamentales con la vida de esa futura vida. ¿Qué ocurre? Día 21, la placa neural se empieza a enrollar y empieza a transformarse en un tubo y aparece lo que conocemos como tubo neural. Y aquí empiezan a aparecer una serie de reacciones químicas que empiezan a plegar este tubo. Esas reacciones químicas las vamos a traducir en una serie de adhesivos que hacen que este tubo se empiece a quedar fijo, firme, ¿no es cierto? Y esto empieza a ocurrir aproximadamente en el día 21. Ya vimos lo que ocurría en los primeros días y tenemos la formación del tubo neural. Recuerden, estas bandas adhesivas representan una serie de reacciones, ¿no es cierto?, enzimáticas, celulares, que finalmente terminan formando el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando ya tenemos formado un tubo? Este es el tubo neural que va a dar origen al sistema nervioso central. El tubo neural, estimadas estudiantes, tiene 2 zonas que son muy identificables. La primera, que está por delante, o por anterior, ya vamos a entrar en materia con eso, se conoce con el nombre de neuroporo anterior, o también se conoce como neuropolo anterior, que es la parte de adelante del sistema. Posteriormente tenemos el neuroporo posterior, que es el que yo les voy a mostrar acá, el de acá. Entonces tenemos por anterior y por posterior. Por anterior empieza a conformar lo que se conoce como encéfalo. Aquí se empieza a conformar la cabeza, ¿no es cierto? Y el encéfalo, que está formado por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, el tronco encefálico. Y por acá empieza a aparecer lo que conocemos como médula espinal y posteriormente las extremidades inferiores. Así de importante es este proceso. Resumiendo, día 1, momento de la concepción, donde el espermatozoide se une con el óvulo, ¿no es cierto? Y forman una célula que se conoce como cigoto. Esta célula al segundo día ya se reproduce y son 2,
al tercer y cuarto día ya son 8 y rápidamente pasan a ser 16 y finalmente terminan formando una mórula que termina en el día 4 o 5 como el blastocito. A partir del blastocito pasan los días y en el día 21 esta placa neural se transforma en un tubo y este tubo posteriormente termina transformándose en el sistema nervioso central. Ojo, que existen algunas dificultades que las vamos a discutir ahora cuando yo haga una pausa y empecemos a plantear las preguntas, las inquietudes, a propósito del primer experimento, ¿no es cierto? Donde vamos a parar la grabación y vamos a ponernos a conversar, a preguntar y a discutir una serie de procesos. Solo les quiero adelantar que existen posibilidades por algunas deficiencias en algunos nutrientes, en algunos componentes esenciales para que se forme este tubo. Este tubo está perfecto. Cuando este tubo se forma de manera perfecta, después todos los procesos obviamente se van gatillando de manera perfecta. Pero cuando existe una dificultad, por ejemplo, en este adhesivo que está aquí, que está en la parte de adelante, y falla, como falló aquí, no se forma la parte de adelante y esto queda abierto tal como lo estoy mostrando. Y esto sería un desperfecto en la formación del tubo neural. Cuando esto ocurre, particularmente en el neuroporo anterior, ocurre un fenómeno patológico que es tremendamente dramático y que es incompatible con la vida. A propósito de las causales del aborto, un ser en formación que no se le forma el neuroporo anterior tiene una entidad patológica que se llama anencefalia. Y el prefijo A significa sin encéfalo. O sea, un ser que no se va a formar con su sistema nervioso central, no se cerró el neuroporo anterior, por lo tanto no va a tener un encéfalo. Y lo más terrible es que ese ser le va a latir el corazón, va a estar en el vientre materno, quizás en todo el proceso, y lo más probable es que el desenlace va a ser fatal antes del parto, durante el parto o minutos, horas o días posterior al parto, pero es incompatible con la vida, lamentablemente es incompatible con la vida. La otra posibilidad, y con esto ya termino el primer experimento, es que la parte anterior funcionó bien, lo voy a reforzar, ¿no es cierto? La parte anterior funcionó bien, se formó y tenemos un encéfalo muy bien formado, pero lamentablemente no se formó la parte posterior y existe una apertura de la parte posterior, un no cierre de la parte posterior. Cuando eso ocurre, también ocurre una entidad patológica que básicamente recibe el nombre de espina bífida, ¿no es cierto? Y hay varias posibilidades de espina bífida, y espina bífida significa que parte de la médula espinal y de la columna vertebral no se cerró, quedó abierta, y esto generó una bifurcación, ¿no es cierto? Y una salida de material neural, en este caso de médula espinal. Cuando eso ocurre la espina bífida, y de ahí hay varias entidades dependiendo el material neural que salga, pero está en la mielomeningocele, mielocele, y va a depender mucho del material neural que salga. Esto sí es compatible con la vida, las personas pueden vivir sin ningún inconveniente, excepto que tienen dificultades porque obviamente si sale médula espinal desde las extremidades inferiores hacia abajo, bueno, son las extremidades inferiores las que no van a funcionar desde el punto de vista motor o sensitivo. O sea, son personas que quedan con un grado de discapacidad que puede ser de menor a mayor grado, ¿no es cierto? Dificultad para desplazarse, tienen que usar silla de ruedas habitualmente o algún dispositivo que les permita moverse, pero su sistema nervioso central, particularmente el encéfalo, el cerebro, son personas muy inteligentes, personas muy capaces cognitivamente, ¿no es cierto?, pero que no tuvieron un cierre por posterior. Estimado equipo, con estos datos termino el primer experimento, solo algunos repasos importantes, cómo estas células se van fusionando y se terminan transformando, y ahí está todo lo que yo acabo de decir en 10 minutos, se los planteo en esta imagen. Ahí está el día 1, el momento de la concepción, ¿no es cierto? Los espermatozoides, óvulos se unen, se fusionan, cigoto, y ahí sigue la historia pasando por blastocito, placa, tubo, embrión, y finalmente ya no se llama embrión, sino que se llama feto. Después de varias semanas ya se empieza a llamar feto, 7 a 8 semanas, y desde ahí se llama feto y posteriormente se transforma en un recién nacido.
Eh, Respecto a la implantación de esta unión, miren, ahí están todas las etapas y todas las zonas donde se va desplazando, partiendo en el ovario, ¿no es cierto?, en el momento del encuentro con los espermatozoides, y desde ahí empieza a avanzar, 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 hasta que se ubica y se fusiona en un lugar particular, y desde ahí la implantación, ¿no es cierto?, y desde ahí empieza todo el proceso. Equipazo, un honor haber compartido este primer experimento, y ahora lo que vamos a hacer, después de ver la formación del embrión, de ver todas las etapas, es hacer un análisis de esta primera etapa, porque, ojo, hay un elemento importante respecto a la formación del tubo neural, ¿sí? Hay un ácido que es muy importante, que se llama ácido fólico, y que ayuda a la conformación, ¿no es cierto?, del tubo neural. Y cuando no está, o cuando hay niveles precarios de ácido fólico, podría haber un desperfecto en la formación del tubo neural, que es lo que vamos a conversar ahora. Equipo, experimento 1 finalizado, dejo de grabar, empieza la discusión, empieza la conversación, empieza el diálogo, las dudas, las preguntas, así que nos vemos. El experimento 2, estimado equipo, fue inspirado en sus cuentos de anatomía en 100 palabras. Pero este experimento, como es un experimento, lo que hace es transformar esa consigna de anatomía en 100 palabras a anatomía en 30 segundos. La primera historia se llama La Lista. ¿Tienes lista la lista? Un hueso se conforma de un listado de materiales. Son muchos materiales. Tengo 30 segundos. Dentro de esos materiales, que es una lista muy larga, encontramos componentes denominados componentes orgánicos, y también encontramos componentes inorgánicos. En los últimos 20 segundos que me quedan, quiero que vean esa foto de esos dos maestros de la construcción haciendo una mezcla de cemento. Incorporaron a esa mezcla, antes de meter el cemento y todo el material, pusieron un nylon debajo, que es muy importante para que no se filtre el agua ni el material a la tierra. Ojo con el nylon primero, después el ripio, un poco de arena, colocaron cemento. Lo más probable es que esa bolsa que está detrás del primer maestro, hay algún tipo de adhesivo, aparte del cemento, que acelere el proceso de unión de esas partículas. Y aunque ustedes no lo crean, también pusieron agua. Me quedan 5 segundos. Ojo con esta historia, la lista de materiales. Los osteocitos y los osteoblastos también son parte de esa mezcla. Ojo con la analogía de la mezcla del cemento. Ojo con la bolsa de nylon debajo de los elementos que componen esta lista de materiales. Historia 2. Hueso, mi querido hueso. Necesarios problemas de identidad. Así se llama la historia. El hueso ya se formó, pero ¿qué veo ahí en ese hueso? Veo que tiene distintas partes ese hueso. ¿No será que este querido hueso tiene problemas de identidad y unas partes tiene una forma de hueso y otras otra forma de hueso? Por un lado veo un hueso más parecido a una esponja, y por el otro lado veo un hueso más compacto. ¿No será que dentro de un propio hueso tenemos tejido esponjoso y tejido compacto? Anatomía en 30 segundos, historia 2, hueso, mi querido hueso. Necesarios problemas de identidad. Es súper importante esta configuración dentro del hueso. Ojo, el hueso tiene tejido compacto y también tiene tejido cortical. 30 segundos. Última historia. Anatomía en 30 segundos, historia 3. ¿Tubo? Un juego de palabras, ¿no es cierto? ¿Tubo? Está preguntando si tuvo. Se refiere a este tubo y si efectivamente lo tuvo. Porque nos dimos cuenta que cuando se forma el tubo neural, las posibilidades de que ocurran todos esos procesos que están desplegados en la foto, la formación del feto, posteriormente el recién nacido y todas las etapas del recién nacido para transformarse en un niño o niña. Recuerden que hay distintos nombres después del recién nacido, ¿cierto? Que tiene que ver con las distintas etapas. La importancia del tubo y la pregunta, ¿tuvo?
Vamos a discutir los 3 experimentos o las 3 historias porque son sumamente importantes para entrar al experimento número 3. Bien, equipo, hemos llegado al experimento número 3 y el experimento número 3 no es más que una fusión de los otros experimentos. Anatomía en 30 segundos nos permitió conectar estas temáticas que son relativas a la formación de una vida a partir de la unión del óvulo con el espermatozoide. Imagínense lo que ocurre en los primeros días, lo que ocurre en las primeras 3 semanas con la conformación del tubo neural. Cómo este tubo neural finalmente va derivando en distintas capas de tejido embrionario, y cada capa de tejido embrionario las nombramos endodermo, mesodermo y ectodermo, finalmente terminan traduciéndose en distintos tipos de tejidos, de órganos y de estructuras de nuestro cuerpo humano. Particularmente del mesodermo, que es una capa de tejido embrionario, deriva todo lo relacionado con el tejido músculo-esquelético. Y vamos con el experimento número 3, mi experimento favorito, porque aquí vamos a tomar materiales y vamos a empezar a construir en este recipiente con esos materiales que están ahí. Lo primero que vamos a meter aquí a este componente, que de alguna forma representa, ojo, ¿se acuerdan la bolsa de nylon? La bolsa de nylon de la mezcla de cemento, aquí está. Este es envase de color rojo, porque esta bolsa de nylon básicamente corresponde a una sustancia gelatinosa, y esta sustancia gelatinosa que tengo aquí en mi mano, básicamente lo que hace es darle estructura, soporte. Es como la fuente de una ensalada surtida. Cuando yo hago una ensalada surtida y le meto muchos componentes al interior, tengo que tener una fuente, obviamente. Los maestros que estaban ahí en la foto haciendo esa mezcla de cemento tenían que tener un nylon, porque si no todos los ingredientes se les filtraban. Por lo tanto, lo primero que voy a echar acá corresponden a la sustancia gelatinosa y la matriz ósea. Así se llama. Entonces, he hecho aquí los componentes. Ahí, perfecto, todo es reciclado. Ojo, todo esto es reciclado, recuperado y cocinado por mis propias manos. Aquí está, primera, sustancia gelatinosa. Vamos con el siguiente componente. El siguiente componente tiene que ver con un componente que obviamente lo necesitamos porque necesitamos entregar vida, y ahí los vasos sanguíneos son fundamentales. Necesitamos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos lo que hacen es nutrir con sangre, oxígeno y nutrientes al hueso. Por lo tanto, el hueso necesita vasos sanguíneos. Vamos a meter unos vasos sanguíneos ahí que son muy necesarios para esta mezcla que estamos haciendo. Recuerden que de esta fuente, al final de la clase, va a salir una estructura ósea, aunque ustedes no lo crean. Otro componente que es fundamental tiene que ver con la capacidad que tiene el hueso de soportar carga. Y ahí el hueso nos da lecciones. Primero, porque tiene colágeno y tiene otras proteínas que finalmente terminan transformando el hueso en una estructura rígida, pero que también es flexible. Entonces el hueso y el esqueleto en general tiene estos elementos. Le metemos un porcentaje de colágeno. Recuerden que de todos los componentes que yo estoy introduciendo a esta mezcla, corresponden al 30% solamente de la estructura ósea. Y vamos con lo más importante, porque hasta aquí podría ser cualquier tipo de tejido. Incluso uno podría pensar que podría ser una estructura muscular, por ejemplo, un cartílago. Perfectamente podría ser un cartílago, pero no. ¿Por qué es hueso? Porque presenta en su interior células específicas del hueso. Presenta, por ejemplo, los osteoblastos y los osteoclastos, que son células que solamente tiene el hueso. El músculo tendrá los miocitos y los mioblastos, miocito, mioblasto, células musculares. El hueso tiene células específicas del hueso, osteoblastos y osteoclastos, que son huesos que son células que forman hueso y que también van moldeando y remodelando el hueso. Ya tenemos el 30%. La mezcla está pero perfecta. Le voy a introducir un poco de agua con este jarro, ¿no es cierto? Una cantidad pequeña, porque obviamente el hueso no necesita tanta agua como por ejemplo un músculo. Mezclamos muy bien y ahora en estos momentos colocamos el material inorgánico. Y ese corresponde al 70% de la mezcla. 70% es material inorgánico. Y ahora en este momento tengo que introducir abundante material inorgánico para poder configurar la estructura ósea.
estimado equipo, después de mezclar, de meter agua, matriz extracelular y todos los elementos, colágeno, vasos sanguíneos, sustancia gelatinosa, matriz ósea, que es el soporte, hago una mezcla y aplauso espontáneo porque miren lo que sale, una estructura ósea perfecta, una pelvis con fémur derecho, izquierdo, miren acá se está formando una estructura que corresponde a la pierna y al pie, ¿no es cierto? Como le eché poco material, no se alcanzó a hacer el tórax ni el cráneo, me alcanzó solamente, por un tema de presupuesto, fabricar la pelvis, ambos fémur y tibia, peroneo, fíbula y todo lo que corresponde al pie. Equipo, con esto hemos llegado al final del experimento 3, un experimento exitoso que partió, miren, al comienzo de la clase con este fenómeno de fusión, ¿no es cierto?, de transformación en solo una célula para que al poco tiempo pasara a 2 células, al tercer y cuarto día ya teníamos esta forma de mora, una mórula, ¿no es cierto?, para finalmente en el día 4 o 5 terminar con el blastocito, que posteriormente, no más allá de 3 semanas, se iba a transformar en este tubo neural, ¿no es cierto?, diferenciándose 3 tipos de tejido, endo, ecto y meso, y desde el mesodermo empezaba a ocurrir todos estos fenómenos que terminaban con la conformación del esqueleto. 3 historias, 3 experimentos que van a ser fundamentales para que ustedes logren comprender las bases fisiológicas y biológicas de la formación de estructuras tan importantes como las del aparato locomotor y particularmente el sistema musculoesquelético, que comenzaremos a ver la próxima semana de manera minuciosa, exhaustiva, partiendo desde lo más básico, que es la nomenclatura básica de anatomía, para llegar a elementos mucho más específicos. Con esto me despido. Voy a dejar al profe Ulloa de vuelta. El doctor Pegaso va a hacer más experimentos por el mundo para poder compartir de una manera didáctica, entretenida, estos conceptos que a veces son engorrosos, duros y difíciles de comprender, pero aquí se fueron presentados de una manera distinta. Espero que lo valoren, espero que lo hayan entendido y obviamente aquí está la invitación a profundizar, a buscar de manera autónoma y complementar y unir todos estos conceptos. Muchas gracias, equipo, y empezamos la discusión a partir de ahora.